No tardó nada. Le dije, bueno, va, 5 minutos. Pues, ¿qué crees? Que no te llamas Diana Sabine Crons Musier, que tu papá no es No, no, Joachim no, Crons, no, no. Y yo así de, ¿pero No. cómo? Y yo, O sea, güey, Sabine, no es me va a dar un cierto. infarto. O sea, ¿cómo que no te llamas así? Luego, O sea, ¿cómo es posible? Y voy a tratar de localizar a tu papá. Y entonces, claro, en shock yo. Y entonces es cuando viene todo lo que te conté antes de toda esta historia, ¿no? Que entonces Rafa, mi papá, me dice que él fue mi papá, que entonces le digo, pues eres mi papá, pues entonces pruebita de sangre, ¿no? ADN. ADN. Fue triste, fue muy triste, porque yo después de que fue mi papá tanto tiempo, cuando yo estoy en la búsqueda de saber quién es mi papá real, él me dice que él es mi papá. Y entonces yo le digo, ¿pero cómo? No es la historia que a mí me contaron. O sea, no checa A mí me esto. dijeron que mi papá era otra persona, Francisco Javier Fernández. Y entonces, si tú eres mi papá, ¿me puedes explicar por qué no me quisiste dar tu apellido cuando mi mamá te pidió que me lo dieras? Entonces me dijo que porque no quería hacerle daño a sus hijos. Entonces dije, pero a mí sí. Y de ahí me separé de él y dejé de verlo muchísimo. Lo volví a ver cuando ya tenía Alzheimer, pero se acordaba de mí, Sabritas, ¿y te acuerdas? Me decía Sabritas. Bueno, pero como nombre, vaya. Claro. ¿Y te acuerdas cuando íbamos al rancho con Agusanín y ya sabes, 1000 cosas? Y me lo repetía y me lo volvía a repetir y otra vez, y Sabritas. Y, ¿sabes? Era como una y otra, pero yo lo vi muy al principio. Después, mi hermano se queda cuidándolo. Cuando él empieza a ponerse muy mal, le digo, oye, ya no puedes con tanto. Me lo traigo a la casa, ¿no? Y me dijo, no, ahorita no, y no te preocupes. Él tiene una hermana, y se lo llevaron a Querétaro. Ok. Y en Querétaro siempre me decía que él estaba bien y que estaba bien. Él decía, pero voy a ir. No, él está bien, está feliz. Le dije, bueno, a lo mejor él no me quiere ver o tiene algo conmigo, pero no era así. Yo creo que mi hermano se paró un poco porque yo creo, nunca se lo pregunté, que él no quería que yo lo viera como él estaba. Y cuando llegué al hospital, que me volvió a decir mi hermano que no, pero no vengas. Teso, bueno, su hermana, mi otra hermana, me dijo, está muy mal, tienes que venir. Y fui y fue terrible lo que ¿Qué vi. encontraste? Ya no podía abrir los ojos, no podía hablar, no podía nada. Le había olvidado abrir los ojos. Se le había olvidado, pero los abrió conmigo. Y era huesitos, era puros huesitos. Y como de estos huesitos, como las alitas de pollo cuando ves ya la pura pielecita. Pegadita al huesito. Híjole, terrible. Y bueno, ya platiqué con él y le dije, pues todo lo que había pasado en todo este tiempo y por qué me había alejado y todo lo que sentía y tal. Y luego me puse a cantarle porque a él le encantaba tocar la guitarra con un tío que también en paz descanse. ¿Qué le cantaste? Pero yo canto muy feo y esa la canto peor. La de no. Ajá. No, porque Porque tus errores me vieran, Sí, esa. Y en ese momento abrió los ojos. Empezó como que hacía así, como que trataba de seguir el ritmo con los ojos. Y fue muy bonito, porque sé que me sintió, sé que me recordó, sé que estuvo conmigo y que yo pude estar con él en sus últimos momentos. ¿Cuánto estuviste casada con el Mentiras y Agresiones? Estuve 4 años, pero yo a los 2 años me salí de la casa. Vivíamos en Cuernavaca, me salí de casa, me vine a México y él me dio el divorcio 2 años después. Tardó mucho, ¿no? Hasta que su papá le dijo. Él hacía lo que su papá le dijera. Y era celosísimo. ¿No tuviste hijos con él? No tuve hijos con él. Y ahí viene el por qué cambió tanto mi vida. ¿Por qué? Cambió para eso porque decía, no me grites. Y entonces me seguía gritando. Y yo me tapaba para no ir y me agarraba la almohada así y me jalaba. De esas veces que hasta te quema la sábana, ¿no? Y bueno, era tan celoso que yo prendo la tele y veo así el SEA y yo, sí, quiero ir al SEA, ¿no? No quiero ir al SEA, una fregada, claro que no me dejó, claro que no, por supuesto que no. Y es más, yo daba clases de aeróbics y había un gimnasio, me metí
y me sacó porque había hombres y yo pude hacer aeróbics hasta que se abrió uno de puras mujeres. Que no se ¿Ya? vale, ¿no? Digo, No, porque más me regalaban la minifalda o blanca sea, pegada. Un poquito al de celos le principio. da saborcito a la relación. Pero a la celotipia, Yo creo que ella me dice, oye, mijita, mi mamá, mijita, ¿puedo hablar contigo 5 minutos? Le digo, ma, pero es que tengo prisa. No tardo nada. Le dije, bueno, va, 5 minutos. Pues, ¿qué crees? Que no te llamas Diana Sabine Krons Musier, que tu papá nos no, Joachim no, Krons. no. Y yo así, de, pero No. ¿cómo? Y yo, O sea, güey, Sabine, me va a dar un infarto. O sea, ¿cómo que no te llamas así? Luego, yo, o sea, ¿cómo es posible? Y voy a tratar de localizar a tu papá. Y entonces, claro, en shock yo. Y entonces es cuando viene todo lo que te conté antes de toda esta historia, ¿no? Que entonces Rafa, mi papá, me dice que él fue mi papá, que entonces le digo, pues eres mi papá, pues entonces pruebita de sangre, ¿no? ADN. ADN. Y entonces en ese tiempo era todo como más complicado y más tardado y yo la verdad es que sí estaba, la gente sí sabía mucho de mí. Entonces sí era como un boom en ese momento. Y Sergio Bazañez, mi compadre. En ese tiempo, claro que no éramos compadres, pero me dijo, a ver, Sabine, no, yo conozco al dueño del Ángeles, no sé qué, perdóname si digo cosas que no debo. El Ángeles es de casa. Ah, ok, gracias. El Hospital Ángeles somos la misma familia. Así que Ay, qué bueno, yo también es de casa, porque ahí me la vivo. Ahí te lo operó un montón de veces, ¿no? Ay, me ha operado cuántas. No tienes codueña de También la es mi empresa, casa, eres codueña de la empresa. Continuemos. Entonces sí, le he invertido una lana. Güey. Entonces, bueno, ya me saco la sangre, pero cuando un mes así para que te dieran la respuesta, en el mes yo ya no podía ni hablar ni ver a mi mamá. Y total, termino yendo a su casa y me dice, no, mijita, es que le dije, a ver, mamá, ya, no, porfa. No me inventes más, no me digas más cosas que no son. Le dije, porque mi papá es Rafa y me acabo de sacar sangre. Dice, ¿cómo? Me dice, no es él. ¿Quién era tu papá? Francisco Javier Fernández. El de Lindavista. El de Lindavista, que vivía a 15 minutos de mi casa, mucho tiempo. Pero sí, finalmente conocí a mi papá. A los 30 años. A los 30 o por ahí. ¿Sabes que yo iba a grabar una novela que se llama Mujeres Engañadas? Y entonces, ¿cómo crees que se llama? Bueno, llamaba mi personaje en Mujeres Engañadas. Dime. Diana Fernández. ¿Puedes creer? Mi primer nombre Claro. y lo que hubiera sido mi apellido.